Bienvenidos sean ustedes a la proclamación de Palabra Viva, Viva la Palabra, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llama ahora a tus amigos y familiares para que reciban la bendición de la Palabra de Dios. Celebración del 15º domingo ordinario del ciclo B. Nos acompaña el coro Familia Brisa Suave de Sanger, California. El Señor nos ha llamado a formar un solo cuerpo en el amor. En nosotros ha cumplido su promesa. Somos hijos de la luz de un nuevo sol. Todos juntos caminamos como pueblo del Señor. El camino, la esperanza, nuestra luz es el amor. Todos juntos caminamos como pueblo del Señor. El camino, la esperanza, nuestra luz es el amor. El Señor nos ha llamado. Somos parte de su mismo corazón. Compartimos ilusiones y esperanzas, pues sabemos que Jesús es el Señor. Todos juntos caminamos como pueblo del Señor. El camino, la esperanza, nuestra luz es el amor. Todos juntos caminamos como pueblo del Señor. El camino, la esperanza, nuestra luz es el amor. Ofrecemos este servicio por todos los trabajadores del campo, por los enfermos, los ancianos, los que están en las cárceles, los que viajan. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo, en Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El
Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. He aquí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estos días la palabra de Dios nos enseña la importancia que tiene la prioridad de hacer de Dios el servicio que más ofrece a los humanos. La prioridad de la palabra de Dios en nuestra vida personal tiene que tener implicaciones en nuestra vida pública. El tema que nos presenta hoy, la palabra litúrgica, lo he llamado así: los cristianos católicos romanos somos una iglesia pública y no solamente una religión privada. Desgraciadamente, la mayoría de la gente quiere que la religión se ejercite solamente dentro del hogar o en las iglesias, pero no quieren oír el nombre de Dios en la vida pública. También podría decir que, desgraciadamente, hay quienes usan el nombre de Dios en vano y abusan de la religión para hacer méritos políticos o para conseguirse el favor de los demás. Ambos extremos no se permiten en la Iglesia Cristiana Católica Romana. Ni una fe simplemente privada, personal, individual, ni una fe que se meta o se confunda con la política o con los proyectos de liberación meramente humanos. Sin embargo, la palabra de Dios ilumina todas las áreas de la vida humana. Nuestro aspecto intelectual, el aspecto emotivo, el aspecto corporal y el aspecto espiritual. Es decir, toda la persona es el objetivo que tiene la Iglesia cuando se dirige a las masas en general y cuando dirige su palabra a cada persona en el confesionario o en el diálogo con los demás. Todos estamos integrados por esas 4 áreas: por la mente, por el corazón o las emociones, por el cuerpo, que incluye nuestra sexualidad, y por el alma o el espíritu. Por nuestra mente podemos sentir cómo el Señor se dirige a nuestra inteligencia para que nos motive a vivir una vida digna. Así como usamos la razón o la inteligencia para tener éxito en esta vida y para que en el mundo podamos tener una imagen presentable de nosotros mismos y de los demás, así también el Señor Jesús y su iglesia quiere que por medio de ti, que me escuchas, por medio de cada bautizado, de cada sacerdote, tener una buena representación, una buena reputación, una buena imagen. Por eso que debemos usar todas nuestras capacidades, todos nuestros dones, con nuestra inteligencia captar todo lo que podamos de la obra de Dios. Sabemos que la ciencia tiene límites, que la inteligencia no logra comprender todo el misterio de Dios, pero no por eso queremos decir que la fe sea irracional o que la religión sea un simple fanatismo ciego o un mero mito. No, mis hermanos y hermanas. Como seres humanos, nuestra inteligencia está en el plan de Dios para que descubramos cómo debemos relacionarnos unos a otros. Precisamente porque hemos sido hechos seres racionales y por lo tanto buscamos la manera de convivir con los demás de una forma justa. El pueblo de Israel se dio cuenta muy pronto que el Dios con el que estaban comprometidos, el Dios de Moisés, el Dios del Éxodo, y que los había liberado precisamente de aquella esclavitud
que no les permitía realizarse y que por lo tanto la intervención de Dios había sido una intervención histórica, política, definitivamente política. Porque en el buen sentido la palabra política significa los asuntos de la polis, de la ciudad, de lo que tiene que ver con la convivencia humana. Y el pueblo de Israel estaba siendo sometido a sacrificios injustos. Dios no se podía quedar callado ante el ruego suplicante de aquel pueblo que clamó a Él para que fueran liberados. La palabra de Dios es histórica y de alguna forma política, no en el sentido partidista, porque mucha gente no entiende ese concepto de política. Cuando la persona es abordada en todas sus dimensiones, de sus derechos humanos, de sus derechos básicos, estamos de alguna manera tocando la política en sentido amplio, en sentido de respeto por los demás, y en ese aspecto todos estamos comprometidos con una política de buen sentido, de apoyos unos a otros. Pero cuando las personas usan el término política para referirse a un partido político o a un país, allí ya estamos hablando de política partidista. La palabra de Dios ciertamente aborda ambos sentidos de la política. En el sentido amplio, siempre le pide al pueblo escogido que practiquen la justicia, que no se puede vender al pobre por un par de sandalias, como le dijo el profeta Amós a sus oyentes de aquel tiempo, como unos 800 años antes del nacimiento de Jesucristo. Amós fue enviado a Betel, precisamente a pesar de que él venía del sur de Judá, de Tecoa, un pequeño pueblo, en el que él había dedicado toda su vida a crear rebaños, a tener un huerto de higueras. Estaba muy tranquilo en su vida ordinaria de un hombre que pues tiene su negocio, tiene su trabajo. Pero era un hombre muy honesto y muy claro. Cuando Dios le dice a Amós, vete a Betel, allá al norte, y dile a Israel que tienen que convertirse, porque si no, va a venir un país que los va a arrasar. Yo voy a permitir que se les castigue porque no quieren practicar la justicia. Y obviamente cuando este hombre llega al santuario de Betel en el norte de Israel, el sacerdote Amasías lo cuestiona. Inclusive lo expulsa del templo diciéndole, vete de aquí, visionario, huye al país de Judá, vete y no vuelvas más. Gánate allá el pan, profetizando. No vuelvas a profetizar en Betel porque es el santuario del rey y el templo del reino. Obviamente Amasías era un sacerdote, igual que los profetas de su tiempo, vendidos con el sistema, que estaban allí para complacer al rey en todo lo que él quisiera. Pero en cambio, Amós había sido llamado por Dios para que cumpliera la misión de advertirle que tenían que convertirse. Por eso le responde Amós con estas palabras: yo no soy profeta ni hijo de profetas. Es decir, yo no fui a la escuela de los profetas. Yo no vine a ser un profeta por gusto o por arte, o yo no me dediqué al negocio del profetismo. Diríamos hoy día, yo no me intereso en hacer dinero a costillas de la religión o del nombre de Dios con ese teleevangelismo o por medio de la radio, que cuánta gente no hace grandes negocios con el simple nombre de la Biblia o de Dios o del nombre de la Virgencita de Guadalupe, y cuántos negocios no han hecho estragos, han explotado a los demás en nombre del sentimiento religioso. A eso se le llama manipulación religiosa. Pero Amós contesta claramente: yo no soy de ese tipo de profetas. Yo estaba muy tranquilo con mis rebaños, con mi negocio, con mi familia, pero el Señor me dijo: ve y profetiza. Él me sacó de detrás del rebaño para que me dedicara a su servicio. Queridos hermanos y hermanas, yo estoy muy agradecido con la palabra de Dios que se ha manifestado a mí también como sacerdote, porque recuerdo que precisamente un canto que refleja este texto de Amós, capítulo 7, 12 al 15, en el que veo reflejada mi propia vocación. Yo de pequeño también vendía higos, también ayudaba a mi abuelito en asuntos del campo, y siempre he visto en este texto un llamado personal como sacerdote y también
¿por qué no? Como profeta, como pastor del pueblo de Dios que es la iglesia. Y les invito a que reflexionemos cuál es ese sentido de ser iglesia. Porque si Dios me llamó, no